Análisis de una científica china, si mal no recuerdo, con un enfoque hasta antropológico, que va más o menos por aquí. Hace casi un siglo, no es que había de 400 a 500 ciclos reproductores, había menos de la cuarta parte de esos, según cálculos que da. ¿Cómo lo saca? Hace más o menos un siglo, la tasa de natalidad por mujer en edad fértil era 5, 6, 7, 8 y más. Si usted averigua, sus abuelitos o sus bisabuelitos para usted tenían familias enormes, de 10, 11, 12, 13, 15, etc. La familia cuando se reúne necesita el estadio de agua, literal, ya, un montón. Con esa idea, dice, una mujer hace casi un siglo, de milagro tenía 100 ciclos reproductores, ya se los calculo, porque la mayoría del tiempo vivía embarazada, vivía en lactancia, así que casi no veía ciclos reproductores. Se estima que a lo mejor tenía 100, ya, 100. Primer dato que es muy obvio, y el dato que más interesa, que posiblemente las mujeres de hace un siglo, por estas situaciones, está difícil confirmarlo, hacer un modelo humano está jodido, lo están haciendo medio teórico y en simulación. Posiblemente por este hecho, las mujeres de antes tenían mejor reserva ovárica que las actuales. Porque el momento que el ciclo reproductor se activa, tenemos que terminar de conversar con esta cosa, se va dando todo ese proceso de activación hormonal. De hoy ya tenemos que revisar un poquito más. Recuerden que llegamos hasta las curvas. Ya vamos a poner el plano de hipófisis otra vez. Si ese ciclo en sus ovarios está activándose y prendiéndose de manera seguida, incluye hormonas que hacen lo opuesto. ¿A qué se refiere, Doc? Ir frenando estos ciclos reproductores. Entonces ella postula que mujeres actuales, si tienen más ciclos reproductores, tienen envejecimientos ováricos más rápidos. ¡Jesús! Interesante esa publicación, el enfoque cambia un montón. Por eso creo que alguna estudiante hace un par de semestres atrás, no sé si ustedes, dijo una frase que se me quedó aquí en la cabeza. ¿Qué dijo ese estudiante? Que el sacrificio de esos ovarios valga la pena. Me dejó pensando, después de todo lo que les voy contando, ya creo que achar por dónde iba el comentario de ese estudiante. Es que técnicamente, si eso ya termina de confirmarse, otra vez, ¿por qué tenemos una tasa de natalidad más baja? Es porque en efecto hicimos conciencia ambiental. Por las nuevas generaciones ya no bajamos. De lado y lado no. En un lado porque no se cuidan y en el otro porque no los usamos. Tampoco estoy diciendo, insisto, que sean multiplicados. Solo son datos bastante curiosos que van saliendo y que le obligan a pensar a uno las cosas desde otra perspectiva. Me parece muy interesante este artículo. Hasta ahí conversamos de lo que yo me acuerdo, las duditas de eso. Y por eso el comentario de ahorita, de la clase para empezarla, empata con esto, que es prácticamente el que veíamos para el XY, obviamente quitando dos cosas y dejando una sola. En el XY recordarán que decía célula sustentacular y la célula de Levy, intersticial, las dos con su función. Aquí el camino es uno solo prácticamente. Entonces otra vez, maduración de hipotálamo, ya sabemos dónde está. El cual con la GnRH, la misma hormona liberadora de gonadotropinas, va a producir una estimulación de la adenohipófisis, la hipófisis anterior, en esa silla turca que ustedes se acordaron del otro día, y la liberación de las dos. FSH para la parte inicial, LH para la parte de la ovulación per se. Actuar directamente sobre el ovario. O sea, aquí entra lo de esta doctora china, que así como estimulo esto, estimulo eso. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, la inhibina A sobre todo, se ha asociado muchísimo con el reloj de envejecimiento ovárico. Entonces, si esa hormona está contrarregulando esto cada vez más seguido, porque tengo más ciclos reproductores, tiene cierta lógica que el programa de envejecimiento ovárico se prenda con mayor intensidad. O sea, es un postulado bastante racional. El ovario obviamente tiene que liberar estrógenos y, sobre todo, de lo que es el cuerpo lúteo,
la progesterona y las acciones que esta tiene sobre diferentes estructuras anatómicas. Y aquí, pues me voy a adelantar que voy a tener un dibujo. Necesito un dibujo por ahí. ¿Qué dibujo está buscando? Este. ¿Qué anda buscando? Ya hemos visto lo que pasa con el ovario. Ya conversamos lo que pasa en el endometrio, lo que tiene que reconstituirse. Hablaremos de una o dos cosillas más por ahí. De aquí nos toca ver sobre todo lo que está en la página 50 y en un párrafo en particular. Hay bastante descrito aquí y otras cosas de esta parte de cambio de suelo cervical, suelo uterino y el moco cervical están en páginas anteriores. No recuerdo en qué página está, creo que es en la 48 49. ¿Qué anda buscando usted, Doc? Ya me va a cachar. Ahí ven un esquema de un CETES, que es uterino normal, típico, cualquiera, de cualquier mujer. Esto era de... Conforme vamos avanzando por el ciclo reproductor, este cambia. Póngase a pensar. En la primera parte, cuando se están reclutando los folículos, esta zona libera cierta secreción, el moco cervical que lo describen ahí. Y ese moco cervical se caracteriza por ser más o menos como lo ven en ese esquema. Una secreción blanquecina, su color cambia un poco con el pasar de su ciclo reproductor, su consistencia también cambia. En un momento es mucho más espeso, más denso, en otro es un poco más líquido, y eso tiene una razón de ser. En los primeros días, conforme me voy acercando a la ovulación, es decir, en esa fase folicular, estrogénica o proliferativa, el moco cervical tiene que ir pasando poco a poco de algo muy denso, muy espeso, a algo mucho más líquido y transparente. La palabra que asoma, no recuerdo si está en este párrafo, una o dos hojitas antes, es que tiene que volverse filante, hacerse hilo. Y tal vez en el polen, no sé, le explicaron que un moco cervical, cuando tiene unas características que sugieren que esta mujer esté en sus días más fértiles, se caracteriza porque si una mujer lo sujeta entre sus dedos, los estira, no se rompe. Tiene una característica bastante particular. ¿Qué permite ese moco cervical en esos días? Hacer más filante, menos denso y espeso el paso de los espermatozoides. Si es muy denso y espeso, ¿cómo pasarían los willy-willy? Estaría difícil. Entonces, si la primera mitad del ciclo reproductor está dominada por cierta hormona ovárica, ¿qué hormona es la que le va transformando al moco cervical a esas características? Los estrógenos, así de sencillo. ¿Okay? La acción de los estrógenos es la que le va volviendo así, más líquido, no tan denso, con esa consistencia elástica, filante, como dicen por ahí. Y se viene para acá atrás para preguntar algo. Señorita Khan, químicamente hablando, ¿qué es lo que cambia ahí en el moco cervical para que se vaya volviendo así de filante, así de líquido? ¿Gana algo? ¿Pierde algo? Algo adentro de ese líquido es lo que le va volviendo, de este moco lo va volviendo más líquido. ¿Qué? No es tanto el pH. Ya lo encontré, señorita. Haciendo un orden alfabético, AGM. Oigan, ¿qué harán a Oscar con nada de nos servirá para después? Ellas me entendieron. Recién que me cuenta yo de este detalle. Ya me entenderá usted en el futuro. ¿Qué? Sí. ¿Qué es? Por ahí van soplando algo. Creo que ya encontró la página. ¿En qué página está? En la 50. ¿En la 50 mismo? ¿En el párrafo? En el párrafo que les estoy mencionando en la página 50. Estoy viendo que alma es por... ¿No lo escuchó? Su símbolo es NA. ¿Y qué más? Ya, pero... Explíquenme un chance. Estoy preguntando a mis comodines para que me aclaren cómo es esa movida. Tiene que ver el sodio que se haga más líquido, según otras palabras que sacar por ahí. Generalmente cuando se va moviendo esto, casi siempre va agarrando moléculas de algo más. Cuando el sodio se mueve, agarra algo.
Glucosa buena, sí, pero no es lo que necesitamos ahorita. Algo que le vuelva más líquido. Cuando el cloruro de sodio se mueve a algún lugar, casi siempre agarra moléculas de algo que permite que ese algo se vuelva más líquido, que sea. Por eso, plano ya. Tiene cierto compuesto químico por 2 y una letra así le completa. O sea, lo que va agarrando es metiendo el cloruro de sodio y agua que le va jalando. En fisiología, cuando hablen de esto, en la parte renal, entenderán cómo es que cuando uno le entra muchísima cosa salada, también te empieza a deshidratar. Ya. Les va entrando más cloruro de sodio de la manito con el agüita, por influencia de estas hormonas, y eso le va volviendo a este moco más filante, menos espeso. Si hay fertilización, empieza a haber ciertos cambios. Igual que lo empieza a notar. La segunda mitad del ciclo ya no la domina los estrógenos, la domina la progesterona. Y la progesterona no hace un líquido, una secreción cervical menos densa, lo contrario, la hace súper espesa, diría hasta un poco más grumosa, adherente, le vuelve casi una barrera. ¿Cuál es el objetivo? Impedir que algo salga o entre, y en este caso que no entren más espermatozoides. Eso es parte del concepto que se utiliza para ciertos anticonceptivos. Algunos anticonceptivos, sobre todo inyectables o de depósito, concretamente, por ejemplo, ciertos parches que se ponen en los bracitos o ciertas T's que vienen para liberación hormonal, se basan en la liberación prolongada y sostenida de progesterona sintética, para decirlo fácilmente, a lo largo del tiempo. Dentro de todo lo que hace esa progesterona sintética, esta modificación del moco cervical lo vuelve más denso, más espeso. Entonces, parte de su mecanismo anticonceptivo es crear una barrera biológica para que ningún espermatozoide se me quiera meter por ahí. ¿Okay? La progesterona es la segunda mitad. Esto lo cierro, ya hago como parche. Ese es el objetivo de esos anticonceptivos, uno de sus objetivos. El otro, obviamente, es que con una carga hormonal, el ciclo de liberación típico de las hormonas, el individuo XX, se interrumpe por tener una mayor concentración de progesterona. ¿Okay? Entonces, esos cambios del moco cervical son claves. Cuando estén más grandes y estén estudiando infertilidad y toda esta vaina en ginecobstetricia, esto es parte de lo que les van a enseñar a aprender para que una mujer o una pareja que sí quiere concebir lo busque. A lo largo de su ciclo reproductor usted notará cambios en esta secreción que usted produce. Cuando usted la note muy líquida, filante, etcétera, etcétera, estamos cerca de esos días más fértiles. Cuando ya se vuelva más espesa y densa, esos días ya se fue. ¿Okay? Hasta ahí lo que me quiero preguntar. Dígame. Entonces, los estrógenos son los que vuelven al moco filante Sí. y abren el orificio cervical. En parte sí. Hacen esas modificaciones para darle una cierta abertura. Esa abertura también vendrá después, ¿no? Cuando tiene que salir también el endometrio muerto, cuando usted menstrue, y eso no se sabe cómo. Ya. ¿Y la progesterona se lo come. Sí, la progesterona busca cerrar esto, empezando por el líquido que tiene que ser más denso y espeso. Claro que cuando ya acabemos la fase progestacional o secretora, pues tendrá que abrirse ligeramente ese cuello cervical para que salga obviamente el endometrio que está muerto. Tiene que salir sí o sí. Ok, ¿alguna cosa más? Hay más cambios que pueden ocurrir, pero con estos en particular creo que estamos. Ahí se habla una cosilla más de lo que es trompas uterinas, y le habla una cosita por ahí del epitelio vaginal, pero esto, sobre todo lo de trompas, lo conversaremos un poquitín cuando veamos el asunto de fertilización y primera semana. Con ese detallito, regresémonos un chance. Veamos cierta cosilla de lo que pasa con el cuerpo amarillo y este capítulo termina con lo que es la ovulación como tal. Entonces, 3 imágenes que encuentran en el libro están entre las páginas. Esto es un poquito más. En la página 48 encuentran estos 3 esquemas que son cortes histológicos que muestran el cambio del folículo cuando explotó. ¿Por qué se adelanta eso? Para terminar de cerrar lo de cuerpo amarillo. Ya, luego veremos cómo es que explota realmente. Ok. En un momento dado se da la ovulación. Será el último que conversemos. Como ven en esta imagen se ve algo rojo.
Es el folículo que botó su célula reproductora. Lo rojo es sangre. Y tengan presente eso para cierta cosilla de ovulación que vamos a conversar. Un folículo, por eso dice con hemorragia con sangre. Sangró. Después de esta estructura se modifica. Se vuelve un órgano, una estructura endocrina. Es el cuerpo lúteo como tal, el cual tiene ese poder de liberar o producir hormonas, fundamentalmente progesterona, estrógenos también, pero progesterona sobre todo. ¿Y qué pasa si no hay fertilización? Va a donde sus comodines otra vez. Estamos viendo ahí un nombre que dice cuerpo, que es el cambio que empieza a sufrir el cuerpo lúteo cuando ya no recibe cierto estímulo hormonal para seguir produciendo progesterona, entonces empieza como a morir. ¿Qué estímulo hormonal tiene que darse para que el cuerpo lúteo siga vivo y produciendo progesterona? ¿Qué hormona tiene que seguirlo estimulando? Sin esa hormona se muere, con esa hormona sigue vivo. La memoria desenvuelve la neurona, luego vienen los transmisores, agita el hipocampo. ¿Qué dice eso? Es el centro de la memoria. Háganle. Hace alguna hipótesis a ver si la cuna. Creo que no. Va de ver si acá. Gonadotropina coriónica humana. Tal vez hayan oído ese nombre. Tal vez yo la hayan oído. Señorita García, ¿quién produce la gonadotropina coriónica humana? ¿El ovario no es? ¿Quién la producía? Alguien tiene que liberarla, ¿no? ¿Sí? ¿Él? ¿Quién? Vale, el volumen. ¿Quién? Me pongo de lado aquí. ¿Quién? ¿Quién produce la gonadotropina coriónica humana clasificada que nos acaba de mencionar? ¿No? ¿Quién hablamos de algún individuo? ¿Quién? ¿Quién es ese individuo? Individuo. Detrás del siguiente medido. El embrión. El cigoto huevo. Por eso lo de que el cuerpo lúteo sigue trabajando solo si es que hay fertilización. Si es que se da la fertilización, el cigoto huevo se crea y este producirá esta tal gonadotropina coriónica humana. ¿Dónde a lo mejor han oído eso? ¿No es cierto? Que salen casi siempre en oferta en alguna farmacia. Siempre hay. Ya, en las pruebas de embarazo, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, si hay liberación de gonadotropina coriónica humana y un embrión que está por ahí, este sigue vivo y produciendo progesterona. Será vital para sostener el embarazo más o menos las primeras 20 semanas, más o menos. Porque después de ese tiempo, el rol del cuerpo lúteo va a ser reemplazado por alguien que estudiaremos mucho más adelante, la placenta. Bien. Funcionando todo el embarazo, pero es esencial al menos las primeras 20 semanas. O sea, la primera mitad del embarazo es vital su rol hormonal. Es el tiempo que necesita esta estructura que ya estudiaremos, que es la placenta, para crecer, madurar y producir sus funciones. Ya lo veremos en este momento. Si no hay embarazo, como en la mayoría de ciclos reproductores, no hay gonadotropina coriónica humana. Si no tengo eso, el cuerpo lúteo se muere de hambre y empieza a degenerar. Okay. La clave es la fertilización para que este siga vivo. Hecho. Encuentran un esquema así, que está en la página 49 y que resume toda esta cosa del cuerpo lúteo, ¿no? Libera estrógenos, progesterona, especial énfasis con progesterona. Esto, recuerde, actúa a nivel cefálico, hipotálamo, hipófisis, y va bajando los niveles de FSH y ALH. Si hay embarazo, el embrioncito el cigoto huevo liberará esto. Le mantiene vivo al cuerpo lúteo, siguen los niveles altos de estrógenos y progesterona, y obviamente los ciclos reproductores se bloquean. Lo usual, no hay embarazo,
no hay gonadotropina, cuerpo luqueó a Dios, estos niveles hormonales se van al diablo y otra vez empezamos de nuevo, ¿no es cierto? Isquemia, necrosis, menstruamos todos los meses y así sucesivamente. Ok. Dicho eso, ahora sí nos regresamos. Hay una última cosa que conversar en este capítulo. Unas últimas cosas de hecho. Esto y la parte molecular por hoy. Oye, creo que terminaremos con esto. No sé si alcancemos la molecular. El evento cumbre y que empata con el siguiente tema, que es fertilización, que es la ovulación. Necesito que uno de esos folículos logre llegar a esto. Uno solo, en seres humanos, lo que pasa generalmente, logrará llegar a la periferia y tendrá las características listas para explotar y liberar su gameta. Si alguien logró googlear lo que le dije de ese video y esas imágenes, esa ovulación natural en un ser humano que salió por chiripa en una cirugía mientras la filmaba, a lo mejor notó algo. Cuando la cámara se acerca al ovario y enfoca la superficie, muestra una zona muy rojita. Parece una espinilla. Así se vería un ovario que está a punto de ovular. Una zona elevada, rojita, y que si le pudiésemos tocar, le sentiríamos un poco calientita, sería un poco doloroso. Y todo eso que le acabo de describir son las bases de algo que se conoce como inflamación. Todo eso lo estudiará con más detalle más adelante, el mecanismo que inflama cosas en el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces la ovulación tiene mucho de esta inflamación. Vale. Esa elevación en un ovario que va a ovular recibe un nombre. Cuando usted lee la palabra estigma, le están queriendo decir que en esa zona, en esa superficie ovárica, es donde está el folículo que está a un paso de explotar. ¿Okay? Y se vería así, tal como en ese video, insisto. Rojito, sobrelevado. Si le pudiésemos topar más calientito, si le topásemos, le dolería a la persona en cuestión. O sea, tal cual como un grano así incómodo en la cara. Solo que esté en el ovario. Listo. Hay factores que van a hacer que este folículo, este granito, explote. Empecemos por los fáciles y nos vamos complicando luego. Aquí se ve algo en amarillo, ¿verdad? No es amarillo tal cual, realmente es transparente. Es un líquido que está dentro de este folículo y que apareció cuando se formó el antro. ¿Alguien sabe el nombre de ese líquido? Líquido antral, ¿verdad? Otro. Líquido folicular. No recuerdo si en la cuarta edición siguen poniendo cierta palabra que no sé por qué pega la pone. Sí. No sé si tenga pH o grado alcohólico, la verdad desconozco. Ese es el primer libro en el que vi el término licor folicular. Déjelo como líquido. ¿Qué pasa por influencia hormonal? 12, 14, 16 horas antes de la ovulación, vimos que hay ese pico de la LH. Parte de las acciones de ese pico de LH, poquito el FSH, más del pico del LH, está el incrementar la cantidad de líquido o licor folicular que hay adentro. Y un líquido ejerce presión en todos lados. Ley básica de física que seguro estudió tiempo atrás. Me ven con una cara de... Es lo que sé. Pico De la LH. E insisto, si aumenta el líquido, todo líquido ejerce presión, ¿sí o no? Leyes básicas de física. Lo veré. Si aumenta el líquido, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y si hay más presión en un lugar así reducido de tamaño, ¿qué puede terminar sucediendo? Explotar. Pues uno de los mecanismos que ayuda a que esto explote es el aumento de esa presión por el aumento del líquido. Primer detalle. Vamos complicándonos poquito a poquito la vida. Segundo detalle. Le acabo de decir que esto es como una inflamación. Y le pongo el ejemplo de un granito en la cara. Imagínense en algo parecido. De repente están haciendo alguna actividad y se golpean. En esa zona donde se golpearon se puede poner durita, elevadita, se hincha, calientita y les va a doler. Es igual una inflamación, pero después de un golpe. Aquí no hay golpe. Cuando hay inflamación, hay daño celular, ¿sí o no? Me golpeé, me corté, etcétera, hay daño celular, hay daños de membrana.
¿A quién está buscando? A mi compañero que suele sentarse aquí. No hay. Ah, no viene. Justo cuando necesito sacar ciertas cosas, ¿eh? ¿Y por qué le busca? Por lo siguiente. Él fue el que me describió las sustancias de inflamación, ¿se acuerdan? Se rompe la membrana celular, se liberan lípidos y actúa una tal fosfolipasa 2, la cual termina liberando un tal ácido araquidónico que sintetizaba aquí. Ya soplaron por ahí. Durito por ahí atrás, pues, prostaglandina. Así que cuando van leyendo ovulación, yo voy a poner los símbolos clásicos de eso. Hay liberación de prostaglandinas. Como esto está inflamándose, insisto, hay al final de cuentas daños celulares por allí, se liberarán prostaglandinas. Usted va a encontrar las prostaglandinas favorecen la ovulación. Y le doy otra puñita comercial. Estas sustancias en la inflamación o por inflamación son capaces de estimular dolor. Vaya cachando ciertos detalles por ahí. Las prostaglandinas son un estímulo que activa receptores de dolor. Vaya cachando eso, por algo que ya hiciste, ya vamos a conversar. Ya de aquí. Háganle spoilers de una vez. Algunas de ustedes el ovular les duele peor que una caída de un edificio de 10 pisos. A ella no le duele nunca, genial. Pero siento que a veces duele. No. Ha habido mujeres que terminan en una emergencia pensando que es un apéndice. Vamos a conversar. Si a usted no le duele, bien. Pero no a todos les pasa lo mismo. Las prostaglandinas son estimulantes de los receptores del dolor. Ojo con ese detalle. Los pasados, eso es parte del metabolismo que sintetiza prostaglandinas. Lo estudiaron con más detalle en otras materias. Las prostaglandinas, por inflamación, ayudarán a crear este estigma y ayudarán a expulsarlo. Porque la inflamación termina dañando tejidos de alguna u otra manera y reparándolos también. Las prostaglandinas tienen otro rol adicional. Recuerden que alrededor del folículo estaban las vejitas tecas. Y van a encontrar que rodeando a este folículo y estas tecas hay células musculares lisas. Las prostaglandinas tienen la propiedad de estimular la contracción del músculo liso. Entonces, si está liberándose prostaglandinas y alrededor del folículo hay células musculares lisas, ¿qué creen que puede ocurrir? Eso, se van a contraer esas fibras musculares. Y si se contraen estas fibras musculares, eso ayuda aún más a que esto se expulse. Bien, yo solo sabía que ovulaba, pero no sabía que era tan complejo. Claro, esta cosa es compleja. Se inflamó prostaglandinas del aumento de la presión del líquido folicular. Y ahí no termina. El compañero que ya encontró las cosas por ahí. Ah, no, pues tengo otra página. Usted encontró dos. Esto está desde la página 46. En la página 46 van a encontrar una cosa más. No solo es de inflamación, prostaglandinas, hormonas, aumento de presión del líquido folicular, etc. Hay un factor enzimático que favorece la ovulación. Señorita García, ¿quién o quiénes son esas enzimas que ayudan a ovular? Están en esa página 46. Yo no sé en cuántas materias tienen que hablar con el libro ahí para ir cachando las clases de todos los días. Creo que solo aquí. Eso me aterra. Creo que somos de las pocas materias que sí somos conscientes de que tienen que aprender. ¿Solo colagenasa? Proteasas. Las prostaglandinas son estas que ya le conté. ¿Y activador de No, que no uno. Ahí tienen 3 enzimas que van a ayudar a degradar la pared, folículo y ovario, y van a favorecer la salida de la célula reproductora. Ok, entonces vean, factor enzimático, inflamación prostaglandinas, factor hormonal, aumento de presión de líquido folicular. Vean nomás, complejito ha sido cuando yo óvulo. Y lo que van viendo en los diferentes gráficos, ¿no? Ya se rompe, ya se rompe, se rompió y sale. Quedan las paredes del folículo y sale el gameto.
Ya sabemos que sale en la segunda división meiótica y metafase 2, así se expulsa. Rodeado por una tal zona pelúcida y por las células foliculares, ahora sí de corona radial. Y esto será agarrado por las fimbrias y seguirá su viaje que ya conversaremos. Ahora, por ahí su compañera dijo, a mí nunca me ha dolido, y así, a mí no me ha dolido una ovulación. Genial. Si algo se rompe, si algo está inflamado, ¿verdad que puede sangrar? Sí, ¿no es cierto? Sí, ya. Hay factores que van a hacer que una mujer sienta o no sienta este dolor de ovulación. Uno de esos, ¿qué tanta sangre se escapa en el momento que ovule? Recuerden un detalle anatómico sencillo y básico. Sus gónadas están expuestas totalmente a la cavidad peritoneal, a la cavidad pélvica. No hay nada más que les rodee. Lo que sale de aquí entra automáticamente a su cavidad, incluye la sangre, y la sangre irrita la membrana que recubre su cavidad abdominal. Si hay demasiada sangre, se irrita y hay dolor. Otra vez vasos comunes. Señorita Maicincho, ¿a partir de qué volumen sanguíneo se sugiere que esto se puede irritar tanto que me va a doler? Por volumen es una cantidad, ¿no? Tanto como la botella que tiene usted, ¿no? Además no vamos a sangrar tanto en una ovulación normal, pero sí sangre. Voy a usar un nombre raro. Un exceso de sangrado en estas zonas se acumula en un espacio anatómico conocido como fondo de saco de Douglas. Por la cara que pusieron es, Dios mío, ¿y eso dónde está, no es cierto? Relaciones anatómicas del canal vaginal. ¿Qué está por detrás? Estructura anatómica está por detrás del canal vaginal. Habrá, claro. En serio. Eso me estresa. Es su cuerpo, 20 años y todavía no lo conocen como deberían conocerlo y están en ciencias de la salud. Interesante. Claro, está por detrás del canal vaginal. No sé si ChatGPT responda bien. ¿Quién? ¿Por detrás? La vesícula está por detrás de la sínfisis del pubis, guau. ¿Cachan lo de la sínfisis del pubis sin tocarse? Compañero, hizo la imagen mental, claro, así hay que hacerlo. La sínfisis del pubis están estudiando huesos, ¿no es cierto? Perdón. En la cara. Razón que al final les toca correr en lo que les queda y después cuando llegan a segundo, ahorita estoy en digestivo con sus compañeros de segundo y estoy sufriendo como no tienen idea. Tienen puñetera idea de anatomía digestiva, se supone que todos acaban primero. Mucho hueso, poco de lo importante. Sí hay problemas osteomusculares, pero comparativamente hablando, hay más enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y respiratorias. Y necesito saber eso para entender estos otros componentes. Un esguince de tobillo en un partido de fútbol, Simón. Pero hay más gente con diarrea e infarto. En fin, la parte digestiva, ¿qué les dijo? No respondió, se tostó esa vaina. Se jugó en internet, no puedes creerlo. Partes finales del tubo digestivo. Que usted tiene vejiga adelante, vía urinaria, canal vaginal, sistema reproductor en medio y tiene lo digestivo atrás. Este fondo de saco de Douglas es un espacio que se crea entre lo genital y lo digestivo. Ahí hay un como espaciecito, un como saquito. Revisaron los libros de anatomía. ¿Qué va, señorita Maicincho? Ya después de todo este análisis y vuelta larga, ¿ya se acordó con cuánta sangre se describe que una mujer puede experimentar dolor en su ovulación? Esta cosa ha sido tan tenaz y tan descrita desde hace décadas que si usted agarra y busca este capítulo, va a encontrar el nombre en alemán con el que se describe a una ovulación dolorosa. Sí, en alemán. Así que es difícil ese nombre. No toca la niña. Cuidado de personas que no uno y otra cosa. ¿Qué fue? Era él.
encontré lo de cuánto sale. Dice de 0.5 a 5 mililitros, o sea, gotitas a una cucharadita máxima. Ya van a ir conociendo jeringuillas, ya se van a torturar a propósito de lo que ella se agarra, ya se van a torturar el pliegue del podo entre ustedes. Van a sacar esa aguja por el olecrano y todo lo demás. Ya, pero así se aprende. A todos nos tocó. Cogen una jeringuilla de 3 centímetros, la mitad. Si cogen, que es más o menos la falange de nuestros dedos, de la mitad más o menos, la mitad de eso ya podría ocasionar dolor en una mujer. Ya llegar a 5 es bastante. Con menos de eso, en teoría, no me dolería. Con medio ml para arriba, ya debería haber cierta sensación dolorosa. Y si buscan ese nombre en el libro de Moore, en alemán, medio jodido. Alguien de Google me encontró. Es con M de maíz hincha. Dios, porque a mí ya nada, los conozco, ya se entregaron. Ustedes se acuerdan cómo era con su compañera de semestre anterior, así que ahora están ustedes en esa perspectiva. Que hay que apretar el cogote para quien cae, ¿no? Pues no hay que dejarle caer otra vez. Y en el buen plan eso solo se consigue apretando para que estudie. ¿Cuál es esa palabra en alemán que estoy esperando? Dice Mittelschmerz. No sé alemán, hay un propio en biología que es alemán, capaz que ahí preguntando él nos dice, hubo un estudiante que sabía alemán y lo dijo en su curso, algo así como Mittelschmerz, algo así, torciendo medio la lengua. O más fácil como ovulación dolorosa. La compañera dice, a mí no me duele. Dos opciones, o sangra tan poquito que no estimula su peritoneo, o la más probable, la sensación de dolor depende de una o dos cositas. Una cosa es el umbral y otra cosa es la tolerancia al dolor. Todos los seres humanos tenemos el mismo umbral. Se basa en nuestra estructura anatómica y fisiológica funcionante. Tenemos receptores, factores que estimulan estos receptores del dolor, vías que llevan esa información al cerebro donde hacemos consciente, y anatómicamente todos los seres humanos deberíamos ser iguales en ese sentido, en esa estructura anatómica, o muy similares. Lo que cambia es que tanto toleramos el dolor. Ahí la cosa cambia. ¿Qué conocemos para empezar? Entre el XX y el XY, quien tiene más tolerancia al dolor, casi siempre es el XX. Por eso habrán visto esos memes, ¿no? Voy a ser extremo. Mujer con cáncer haciendo toda su vida normal. Hombre con gripe haciendo esto también. Ya, deben haber visto eso. Es que sí es verdad. Ok, entonces, tolerancia. Pero hay otros factores que influyen en la tolerancia al dolor. Usted fue deportista en el colegio. Ese es un. La actividad física y el deporte hace que estos individuos tengan una tolerancia mayor. O sea, te pones a jugar fútbol a nivel competitivo, básquet, lo que sea, te dan un puñete por ahí y sigues jugando. Al inicio dolerá, después vale madre. Entonces, el entrenamiento deportivo, la actividad física, hace que ya tengan una mejor tolerancia, más tolerancia al dolor, sin abusar tampoco. Ya, tienen más tolerancia al dolor. Ya. Otra cosa, al menos el 50-60% de ustedes son foráneos y foráneas. Y no sé qué porcentaje exactamente son de rancho, por decirlo así. Entiéndase en bien sentido, o buen sentido, de que son de lugares bien distantes, no una gran ciudad. O sea, no como decir, vengo de Ibarra, Tulcán, pero de la ciudad, sino vengo de Ibarra para adentro, o vengo de Tulcán para adentro, o de La Valle para bien adentro. Diferencia entre quien se cría en la ciudad y quien se cría en un centro más rural. La misma actividad física, los hábitos y el conocimiento. Se conoce que las personas con más conocimiento de algo tienen tolerancias más bajas. Quien desconoce el tema tiene una tolerancia mayor. Es decir, el mismo estímulo no desencadena la misma sensación dolorosa. Poniendo en caso de ustedes, una mujer en un parque de una zona rural distante es capaz de ella misma ir a un río, cavar un hueco, poner unas hojas, pujar solita o máximo con alguien acompañándole, sale el guagua, sale la placenta, agarra el guagua, le corta y se va. ¿Ya? Eso puede pasar. Como máximo
Lo sé porque lo vi, lo presencié, tal cual. Pero una de ciudad, de cuarto nivel, maestría, posgrado, doctorado, ya sáqueme esta cosa, hágame cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. Conoce, y peor si es de medicina, conoce lo que le está pasando. Así que con ese conocimiento se ha visto que su tolerancia al dolor decae. Factor en ella que creo que le ayudó, la actividad deportiva, 100%. Creo que por ahí eso nos ayudó y nos favoreció. Regula esto también. Si yo soy muy sedentario y me alimento mal, conozco lo que me va a pasar. Prepárese para empezar a tener unas ovulaciones del Padre Señor Noche. Díganme que ese quería preguntar. Eso por un lado. Tan tenaces que por la ubicación anatómica fosiliaca, en algunas ocasiones mujeres con un dolor por esto han terminado en alguna emergencia pensando de que es un apéndice por ahí inflamado, por la intensidad del dolor. ¿Ok? Para terminar, esto explica un poco también porque cuando menstruan, bueno, fuera de otros factores más, ¿no? Está dándose muerte de tejido, isquemia, necrosis. La inflamación, si aquí ya pasó algo con la ovulación, si hablamos de un tejido muerto, usted aprenderá que la inflamación será por 10, por 100, por 1000, será mayor. La cantidad de mediadores de inflamación ahí y más sustancias de inflamación en una menstruación será superior. Súmele a otro tipo de factores por allí, culturales y demás. Una menstruación puede llegar a ser muy incómoda, por usar ciertos términos. Hasta el punto que hay mujeres que ya habrán visto, sugieren que debería existir hasta por ley esa protección de baja por menstruación. No sé si me han visto. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas preocupantes. Una clase de legislación y salud, así que hay que con esto ya prácticamente estamos terminando este capítulo, porque hay una o dos cosillas más de la parte molecular que lo comenzaremos en la siguiente clase y acabamos. Hasta aquí no va la segunda prueba. Falta un capítulo más de la fertilización que tomamos. Ya lo quedó, y le aviso.